Muy bien, gracias. La entrevista. Vamos, antes de ir con el doctor Ciro Murayama, consejero de INE, a quien le agradecemos esta conversación, vamos a poner un poquito en contexto. Las elecciones en Coahuila y en varios estados del país fueron el pasado 4 de junio. Han pasado casi 5 meses. Y esto se ha convertido en una rebambaramba entre el PRI y el PAN, ¿no? Para decirlo claramente, aunque un candidato dice, no, yo soy de la coalición tal, yo soy de la coalición tal. Pero básicamente son estas las dos fuerzas políticas en contienda. Desde el día de las elecciones había algunas impugnaciones, había sospechas, había denuncias, entre otras, que los candidatos superaron el dinero que tenían para gastar en la campaña y que por lo tanto se podía invalidar el proceso, se podría convocar a nuevas elecciones. El asunto ha dado muchísimas vueltas. Decían sí, se gastó. Después la autoridad estatal decía no, todo está todo es correcto. Después se determinó recientemente que el tope o que el candidato del PRI, que Miguel Riquelme, sí superó los gastos de campaña. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ese choque en las cifras? ¿Y qué podría suceder con la elección a la que acudieron los habitantes de Coahuila? Bueno, por eso estamos en este momento con el doctor Ciro Murayama. Doctor, buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Al contrario, Ciro, ¿qué está sucediendo? Han pasado ya 5 meses y no queda claro quién ganó la elección en Coahuila. Bueno, a ver, creo que en efecto, como bien dices, van 5 meses de litigio, aunque lo que tiene que ver con el veredicto de las urnas, es decir, con los votos contados, ya transcurrió, al menos por la primera instancia, que es el Instituto Electoral Local, después por el Tribunal Electoral Local, y hay un segundo tema que tiene que ver con la validez de la elección en función del dinero que se gastó por los distintos candidatos, y eso es en lo que interviene el INE, porque somos la única autoridad que fiscaliza campañas, así se trate de una presidencia municipal pequeña o de la presidencia de la República. Al INE le toca emitir un dictamen sobre los ingresos y gastos de las campañas que tuvieron lugar, en este caso en Coahuila. Y desde el 17 de julio pasado, el INE, cumpliendo con los plazos que la ley señala para hacer el dictamen de fiscalización, llegó a una conclusión y encontró que hubo rebase en el tope de gastos, que es poco más de 19 millones lo que podían gastar cada uno de los candidatos a la gubernatura de Coahuila. Hubo rebase de los 2 candidatos más votados. Después ellos impugnaron ante el Tribunal Electoral y se descontaron, digamos, algunas de las sanciones o se revocaron algunas de las observaciones del INE. Y el día de ayer el Consejo General resolvió la última queja que nos quedaba, que no se resolvió antes porque fue presentada por el Partido Acción Nacional más de un mes después de la jornada electoral, quejándose efectivamente de que su adversario en la coalición encabezada por el PRI no había reportado todos los gastos de campaña, y ayer encontramos que en efecto, de una queja con múltiples elementos que se presentaron, entre otros que 150 videos que fueron producidos y distribuidos por redes sociales en favor del candidato del PRI no habían sido reportados. Encontramos que 84 de ellos, si bien el PRI nos había dado cuenta que los había transmitido a través de Facebook e incluso acreditó lo que le pagó a Facebook para ampliar el impacto de estos videos, no acreditó su producción y por tanto se puso una sanción por gasto no reportado que ronda el 1.400.000 pesos, que suma a lo que ya se había detectado en el pasado, y pues eso llevará a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, que es quien se pronuncia sobre las impugnaciones a la validez de elecciones a gubernaturas, pues diga la última palabra. Para el INE este ya es prácticamente un asunto cerrado porque ya resolvimos esa última queja contra el candidato ganador.
Esta resolución entonces del INE indica que Riquelme, el candidato Riquelme, superó por el 9.2% los gastos de campaña. Así es, esa es la contabilidad que nos da a nosotros. Es decir que en México tenemos una particularidad, que es que la fiscalización a las campañas se liga a la calificación de la elección. En ningún otro país del mundo ocurre eso. Y nuestra Constitución dice, a partir de 2014, con la reforma que justamente dio origen al INE y que hizo que trascendiéramos al IFE, que conocimos durante muchos años, dice que si en una elección, esta es muy cerrada, es decir, hay una diferencia de menos de 5% de los votos entre primero y segundo lugar, pero hay un rebase de topes del candidato ganador por más del 5%, eventualmente eso puede dar lugar a una nulidad de la elección si este rebase fue determinante. Eso es lo que en todo caso tendría que analizar el Tribunal Electoral, pero no es la autoridad administrativa, no es el INE quien anula elecciones. Nosotros las organizamos, instalamos las casillas y fiscalizamos. Nuestras conclusiones de fiscalización se dan al tribunal, que es quien tiene la última palabra. Así es. Entonces aquí hay que atender esta frase que tú señalas, Ciro, este rebase del 9.2% en los gastos de campaña, y tú lo dijiste, eventualmente puede derivar en la anulación de la elección. Eventualmente podría. Esta decisión, entonces, es decir, el INE ya hizo su trabajo. El INE ya sacó las cuentas, sumas y restas, y dijo el candidato Riquelme se pasó por el 9.2. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué dice la ley, Ciro? Pues que el tribunal tiene que pronunciarse antes de la toma de posesión del próximo gobernador, que está prevista para el 1 de diciembre, así que en el próximo mes tendremos la palabra definitiva del tribunal y ya sabremos a ciencia cierta si queda firme la elección o no. Esa es una decisión del tribunal, queda un mes para que tome esa decisión. Así es, nosotros pues ya ayer tomamos la decisión, los partidos políticos pueden impugnarla, tienen 4 días, seguramente así lo hará el partido sancionado, el PRI, y sus alegatos los valorará el Tribunal Electoral, se pronunciará sobre esta decisión de ayer, y después, pues ya con toda la película completa, el tribunal declarará la validez o no de la elección, pero así está, digamos, divididas las competencias. El Poder Judicial es quien se pronuncia sobre la validez de la elección. Nosotros no somos parte del Poder Judicial, somos una autoridad administrativa que entregamos nuestras conclusiones y corresponde a esa instancia, en la Sala Superior, la palabra final. Entendemos el trabajo del INE. Estamos platicando con el doctor Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, respecto a las elecciones en Coahuila. Ciro, entendemos el trabajo en ese sentido que realiza el Instituto Nacional Electoral. De alguna manera lamentable que nuestros procesos electorales terminen en un tribunal, terminen en una decisión judicial. A ver, tiene una ventaja y una desventaja. Yo te diría, lo lamentable es que nos estemos cada vez acostumbrando más a una vida electoral profundamente litigiosa, que todo sea queja, denuncia, impugnación. La parte virtuosa de que sea un tribunal del Poder Judicial de la Federación es que en el pasado eran los propios actores políticos los que calificaban sus elecciones, cuando antes del tribunal existía aquella figura del colegio electoral. Por ejemplo, la elección tan controvertida de 1988 la calificó el colegio electoral de la Cámara de Diputados, donde estaban los diputados de los propios partidos que habían participado en la elección, eran juez y parte. Entonces, que al final la palabra en un asunto tan delicado como declarar la validez de una elección para decir si un presidente tomará posesión o no, que lo haga un órgano independiente, un tribunal, unos jueces que evalúan pruebas, que pues leen el derecho, que leen la Constitución, a mí me parece correcto. La deriva que me parece negativa y que ojalá podamos corregir en algún momento de nuestro desarrollo político es que las elecciones pues no sean esta eterna manzana de la historia, que las elecciones sean sí una contienda
abierta, participativa, genuina, incluso muy peleadas, pero que ojalá, como ocurre en otros países, incluso no países del primer mundo, sino países muy cercanos a nosotros en América Latina, que pues se acaba la elección y a las 2 horas de que cerraron las urnas, todo el mundo sabe quién ganó. Así y es. se retira cada quien a su casa tranquilo y sin mayores exabruptos. Nosotros estamos construyendo, creo, una mala tradición de impugnación permanente a las elecciones. Eso tiene que ver con el diseño de las normas, pero también con nuestra cultura política, y yo reconozco abiertamente como autoridad electoral y como ciudadano que mientras tengamos una vida electoral tan sobreregulada y tan litigiosa, pues necesariamente puede acabar derivando, como hemos visto, en desconfianza a las propias elecciones, y sin Así elecciones es. pues no tenemos, la humanidad no ha inventado otro método para definir quién gobierna y para deshacerse de gobernantes indeseables sin derramamiento de sangre. Esa es la gran virtud de las elecciones, que permite decidir quién nos gobierna y quién nos representa de forma pacífica, y eso vale muchísimo. Yo creo que tenemos que cuidarlo, que las críticas que hay en nuestra vida electoral pueden ser válidas, pero no es dándole la espalda ni a las elecciones ni a los procedimientos democráticos como llegaremos a un mejor puerto. Tan valioso como darle certidumbre, y no solo a los procesos electorales, sino a la vida cotidiana, ¿no? Porque vivir siempre en medio de la sospecha, del descrédito, poco se avanza. Ciro, yo sé que este es otro asunto, pero quisiéramos aprovechar, además de invitarte en los próximos días a continuar con los temas. Hay algunas quejas, hay malestar también de estos aspirantes a tener una candidatura a la presidencia de la República sin partido, y que están batallando con una aplicación del INE, los candidatos sin partido, candidatos independientes. ¿Qué ha pasado con esta aplicación? No está funcionando, no está operando. ¿Se extendería el plazo para que puedan obtener las 866,000 firmas? A ver, te agradezco mucho la pregunta, porque en efecto es un tema que está en la opinión pública y que merece ser aclarado. La aplicación del INE está funcionando bastante bien, porque ya van más de 240,000 firmas que han recabado los aspirantes. Es decir, si tú tienes 250,000 de apoyos a través de una app, pues no es precisamente que no se pueda hacer, porque estamos hablando de decenas de miles de ciudadanos que están dando su apoyo a los candidatos independientes. Lo que pasa también es que algunos candidatos independientes que están criticando mucho la app, creo yo que se debe más al desempeño de sus equipos que a la propia aplicación. Te doy un ejemplo. Esta candidata indígena, María de Jesús Patricio Martínez, llevaba antier 12,000 firmas, y Pedro Ferriz con 4,900. Es decir, más de 2 veces más la candidata indígena que el periodista. Y han dispuesto de la misma aplicación. Esto quiere decir que pues en un equipo han trabajado más, se han acercado a más gente, y no es atribuible al INE, porque si estuviera fallando, pues tampoco Marichuy estuviera pudiendo llegar a las 12,000 firmas, a más del doble que el otro aspirante. Entonces yo creo que la aplicación está funcionando. Sin duda, a diario estamos atendiendo a los propios aspirantes, a sus equipos, para corregir lo que pudiera detectarse como alguna falla, pero pues estamos en una ruta donde hay distintos candidatos, por ejemplo, a candidatos independientes a diputados, que ya llegaron al 50% de las firmas que necesitan, y eso que apenas llevamos poco más de 10 días, cuando ellos tienen 60 días para recabarlas. Tienen 90 los aspirantes a senadores. Hay algunos que llevan más de 10,000 firmas, por ejemplo es el caso de Kumamoto y de Cloutier, que se están acercando pues a los números que necesitan. En el caso de la presidencia de la República, el umbral es mucho más alto, pues es el puesto más importante. Ahí los legisladores determinaron que se necesita el 10% del padrón electoral. Esos son los 866,000 apoyos, y yo creo que en buena medida va a depender
que la capacidad de los aspirantes independientes a conectar con la gente, y pues la app del INE es solo una herramienta a su disposición. Por cierto, que la candidata, la aspirante a candidata independiente indígena de Marichuy, como es conocida, solicitó al INE que se le pudiera permitir recabar también en papel las firmas en aquella zona de alta marginación y donde no hay tantos teléfonos celulares, y el INE le aprobó que en más de 42 municipios de alta marginación del país también a través de papel pueda juntar sus apoyos. Así que nosotros estamos facilitando el trabajo de los aspirantes a candidatos independientes, también dando certeza, porque esta app exige que la gente tenga su credencial en mano, que la ofrezca a los equipos de los aspirantes, que se pueda fotografiar la credencial, que se tenga que firmar en la pantalla del teléfono, porque en el pasado, es decirlo con toda franqueza, detectamos que aspirantes a candidatos independientes en otros procesos electorales nos traían mucha información falsa. ¿Por qué? Porque si bien se trataba de datos que eran correctos de una persona concreta, de su clave de elector, de su domicilio, de su lugar de residencia, eran personas que hacía años que habían fallecido. ¿Esto qué quiere decir? Que los aspirantes conseguían datos de listados nominales viejos, esos que se les entregan cada elección a los partidos políticos para que verifiquen que quien está llegando a votar pues sean los ciudadanos en uso de sus derechos, y de esos listados seguramente se tomaban nombres, se vaciaban en cédulas de papel y se nos entregaban. Siempre van a encontrar no era necesariamente gente que estuviera dando el apoyo porque ya se había muerto, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de fraudes, esta aplicación permite pues que sea gente de carne y hueso que lleva su credencial, que firma, y eso nos permite también dar mucha más certeza a todo el mundo de que el candidato independiente que llegue a la boleta lo va a hacer con los apoyos reales de la gente y no a través de métodos de trampa. Ciro, será seguramente un filtro para saber quién puede ser candidato sin partido, candidato independiente. Mucho que platicar en términos de confianza, en términos de candados, el costo de los procesos electorales. Así es que, Ciro, te agradecemos y esperamos seguir en contacto contigo en los próximos días para aclarar muchísimos puntos de una decisión importantísima que tendremos que tomar todos los mexicanos para elegir a quiénes nos van a representar y quiénes nos van a gobernar. Ciro Murayama, te agradezco muchísimo. Todo gusto, cuenta conmigo. Gracias, Ciro, un abrazo. Ciro Murayama, consejero del INE. Medina tiene de por sí poquito pelo raro.